Hola, buenas tardes. Soy Patricia Rengifo y nuevamente estoy con vosotros para realizar una serie de charlas promovidas por la asociación FACU. Esta charla en particular vamos a tratar el tema de la energía, la vivienda y la calidad de vida. Cuando hablamos de edificios sostenibles, necesariamente tenemos que hablar de la energía. La energía en el ámbito de la construcción es un elemento que es consumible, limitado y perecedero. ¿Vale? Existen numerosas normativas a nivel europeo, a nivel de comunidades autónomas que están trabajando con el fin de mejorar la calidad del medio ambiente. Cuando hablamos de edificios autosostenibles, necesariamente tenemos que hablar de la incidencia del comportamiento que incide sobre el medio ambiente, es decir, la industria, la construcción y cómo los seres humanos estamos consumiendo los recursos de este medio ambiente y cómo podemos llegar cada día a mejorar utilizando lo menos posible todo lo que son los combustibles fósiles y reemplazando estos combustibles fósiles por energías renovables y por energías no contaminantes. Una de las normativas bandera de todo lo que es la bioclimática y la eficiencia y la autosostenibilidad, estamos hablando del protocolo de Kioto, que fue firmado el 11 de diciembre de 1997 y que gracias a esto estamos tratando de reducir todo lo que son los gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el gas metano. ¿Vale? Cuando hablamos de la edificación, tenemos que hablar necesariamente de que todos los recursos naturales, el 40% de estos están siendo destinados para la construcción de nuestras ciudades. También cuando hablamos de toda la implicación que tiene España en este tema, estamos hablando que España ha colocado en marcha muchas exigencias para que los edificios cada vez más sean más autosostenibles, tales como la implementación de placas fotovoltaicas para el consumo eléctrico en los edificios, también los paneles solares para el calentamiento del ACS, agua caliente sanitaria, la energía eólica, que genera electricidad, y la energía geotérmica, que también genera calor en las viviendas. Entre todo lo que es las normativas aplicables a nivel de España, nos encontramos con el Código Técnico de la Edificación, que es muy restrictivo en este tema y que marca directrices específicas para que cada día las construcciones sean más eficientes y el impacto que éstas generen en el medio ambiente se minimice. Existe también otra normativa que España ha adoptado, es la muy llamada etiqueta de los edificios. Es un certificado de eficiencia energética de cada edificio y con esto lo que quiere adquirir es un inventario de todo el mobiliario existente en las ciudades y cuál es su calificación energética. Podemos tener las calificaciones A, B, C, D, E, que viene regulado por la calidad de cada edificio. Cuando hablamos de calidad A, quiere decir que es una construcción que es respetuosa con el medio ambiente, que tiene aislantes térmicos y que la incidencia que tiene sobre el medio ambiente es menor. Cuando hablamos de una etiqueta tipo E, estamos hablando de un edificio que necesita tener implementaciones para corregir su categoría de eficiencia energética, que puede ser por medio de aislamientos térmicos, rehabilitaciones de fachada, rehabilitaciones de cubierta y algunos mecanismos eléctricos que ayuden a minimizar su impacto en el medio ambiente. ¿Vale? Esta normativa es de aplicado cumplimiento por el Real Decreto 235 del 2013. En este tema podemos hablar de lo que es la arquitectura sostenible. La arquitectura sostenible no es más que el estudio del impacto que tienen las edificaciones en el medio ambiente.
cómo poder utilizar los recursos naturales del entorno más próximo y depender nuevamente lo menos posible de las energías de los combustibles fósiles que causan un impacto bastante grande al medio ambiente. La arquitectura sostenible lo que hace es estudiar todo lo que son las materias o los materiales, es decir, la energía y los materiales, y cómo los vamos cómo vamos a utilizar estos recursos ya como reciclados, ¿vale? Cuando ya utilizamos un material, cómo somos capaces de reciclarlo para volver a generar una vida con ellos y que esa economía sea circular y poder tener un impacto menor en el medio ambiente. Esto es muy importante porque si estudiamos cuáles son los materiales utilizados en la construcción, en la industria y en el consumo humano, nos damos cuenta que alrededor del 60% de estos recursos mundiales naturales son consumidos para este fin. Cuando hablamos de la energía, el 50% de la energía de la Tierra es utilizado para la calefacción, para la energía y para la ventilación de los edificios, de la industria y de todo el mobiliario urbano, ¿vale? Cuando hablamos del agua, el 50% del agua potable del planeta es utilizado para el abastecimiento nuestro. La tierra, el 80% de la tierra fértil que hay en el mundo es utilizada para la construcción. Y esto es una cifra bastante grande. Y cuando hablamos de la madera, el 60% de la madera es utilizada en la construcción y el 90% de la madera dura es utilizado también en la construcción. Entre los fundamentos principales de la arquitectura siempre ha estado el cuidado del medio ambiente, el estudio del entorno, el estudio de las parcelas, la optimización de los recursos, crear arquitecturas sostenibles, bioclimáticas. Esto no es nuevo ni es una innovación. Esto es algo que antiguamente era muy estudiado, pero que con el tiempo, con el paso de los siglos, parece darle más importancia a la arquitectura, a lo que es la economía y a los edificios de bastante altura, centralizando las instalaciones y reduciendo costes. Pero que todas estas construcciones lo que hacen es tener una incidencia negativa en el medio ambiente. Por tanto, cuando hablamos de arquitectura sostenible, tenemos que hablar de que la arquitectura se trata del estudio del entorno más próximo y la optimización de ese edificio, tratando de gastar el menor número de recursos posibles, beneficiándonos de todos los recursos naturales que puedan incidir en el edificio. Por eso es importante que nosotros como arquitectos, cuando proyectemos, utilicemos todo lo que son los materiales de baja densidad energética. ¿Cuáles son estos elementos de baja densidad energética? La piedra natural, la paja, la cerámica, la cal, la arcilla y el agua. Antiguamente las construcciones que están en el Pirineo aragonés, en el norte de España, son eficientes. Y encontramos construcciones tipo cavernas o cuevas en donde el nivel de confort dentro de la vivienda es óptimo. ¿Cómo se logra esto? La implementación de muros de piedra de grandes espesores, hasta de 50 centímetros de espesor, ventanas ubicadas al sur, no teniendo ventanas al norte. Entonces, todos estos conceptos que en la antigüedad le daban muchísima importancia, es un poco volver al pasado y volver a comenzar a hacer unas construcciones eficientes, con aislantes, con grandes espesores, con el estudio del medio ambiente y poder tener un mayor aprovechamiento de todos los recursos naturales. Cuando hablamos de recursos naturales también hablamos de la implementación de energías limpias
que no generen contaminantes y el aprovechamiento del agua pluvial, es decir que lo que vamos a hacer es un reciclado de todo el agua que viene de las cubiertas, la utilizamos dentro de las viviendas, ya sea para el consumo de los baños, inclusive podemos llegar a hacer depuración de aguas y utilizarlas para ducharnos. ¿Vale? Dentro de los parámetros bioclimáticos se utiliza la reducción de la demanda energética. Para poder obtener esta reducción de la demanda energética tenemos que hacer un estudio, como ya lo dije anteriormente, de la parcela, ver el por qué vamos a colocar o implementar o proyectar un edificio en cierta parcela y no en otra, la orientación de esta parcela, cuál es la mejor ubicación para poder tener una optimización de los recursos, el funcionamiento, el diseño arquitectónico, los materiales que vamos a utilizar en esa proyección, la calidad de la construcción y lo más importante es la utilización de las personas que van a vivir dentro de esa vivienda. ¿Por qué es importante? Porque el tipo de construcción bioclimática necesariamente tiene que tener una implicación de sus habitantes y que sepan cuál es el comportamiento que deben tener y las acciones que deben ejercer dentro de esta vivienda. Es decir, cuando nosotros proyectamos edificios bioclimáticos, casi siempre los espesores están de unos 0,30, con termoarcilla de 24, con aislantes naturales, a ser posible lana de roca, con trasdosados de pladur. Lo que hacemos es tener unos espesores de muros muy amplios, logrando obtener una vivienda completamente aislada de la incidencia exterior ambiental. También se hacen dobles vidrios con roturas de puentes térmicos o triples vidrios o con PVC de ventanas. Las puertas también son aisladas. La cubierta en la parte superior son cubiertas de hasta 40 centímetros que tienen aislantes térmicos por todos lados. Y los paramentos internos también son aislantes, son aislados por lana de roca o XRP, XPS, perdón, ya me lío. Y también en la parte de la estructura tratamos siempre de implementar forjados sanitarios que a su vez también tienen aislantes, ¿vale? Lo que logramos es aislar completamente el edificio de forma muy natural, utilizando o bien piedra o bien materiales que se encuentren en el entorno. Y para todo esto, las personas que habitan dentro de esa vivienda tienen que saber que no es una vivienda como se construye actualmente, sino que es una vivienda pues que igual no vas a tener una calefacción, no vas a tener un aire acondicionado refrigerándote, pero vas a tener en todo el año unas condiciones óptimas para poder utilizarla, ¿vale? A nivel general, en toda España podemos tener unas orientaciones en las parcelas adecuadas, otras no tan adecuadas, y la implementación de ciertos materiales que pueden ayudarnos a refrigerar nuestros espacios. Por ejemplo, tenemos la orientación sur en el norte de España, es una de las mejores orientaciones, ya que en el invierno existen muchísimas horas de sol con relación a otras fachadas. Este sol es tangencial y oblicuo, lo que hace es incidir dentro de la fachada de los edificios y de las grandes ventanales, calefactando de forma natural el interior de la vivienda con unos niveles de confort óptimos. ¿Qué pasa cuando decimos que tenemos grandes muros de grandes espesores hasta de 0,30, 0,40, 0,50? La incidencia de este sol es más prolongada, es decir, que tiene que pasar mucho tiempo para que las paredes se calienten, pero la ventaja que tiene este tipo de construcción es que el calor interno de la vivienda permanece más tiempo. Es decir, cuando comienza el invierno,
el sol incide en la fachada por mucho tiempo, pero al siguiente día ya esa vivienda está caliente. Pasa lo contrario en verano, el sol del verano es vertical, es decir, que incide directamente en las cubiertas. Y lo que tenemos que hacer es implementar las fotovoltaicas, tanto para verano como para invierno, pero en verano funcionan muy bien porque captamos energía para energía eléctrica y ACS, mientras que el sol que hay en el verano hacia la fachada es oblicuo y tangencial, lo que hace que, es vertical, y lo que hace que las fachadas no reciban una incidencia de radiación solar directa, por tanto los niveles de confort dentro no son tan cálidos y por tanto es óptimo para verano, ¿vale? Es decir, las viviendas están más frías. Cuando hablamos de la orientación este, el sol es diferente, es oblicuo y tangencial en las horas de la mañana, lo que hace que las viviendas se calienten un poco, pero vamos a decir que es una fachada normal, no es la óptima. Y cuando hablamos de la fachada oeste, nuevamente tenemos un sol oblicuo y tangencial por muchas horas en las tardes, y directamente este sol, los radicales solares sí que inciden en la fachada y en los grandes ventanales, lo que hace que se sobrecaliente la vivienda en verano, no teniendo un nivel de confort óptimo. Es decir, que seguimos con una fachada sur que es la mejor, ¿vale? Para el norte de España. Y la orientación norte, el norte es la más desaconsejada porque son muy pocas horas de incidencia de radicales solares. Por tanto, la incidencia del sol en estas fachadas es casi nula. Por tanto, no es aconsejable. Si hablamos del sur de España, lo más adecuado en estas fachadas es la utilización de cal blanca, lo que permite que el sol sea reflejado y por tanto no hay una incidencia directa dentro de las viviendas de los radicales solares en verano, lo que va a lograr que la vivienda siempre esté fresca. Y en invierno, pues la incidencia, de acuerdo a la fachada, va a ser mejor y entonces vamos a tener unos niveles de confort, ¿vale? Cuando estamos hablando a nivel europeo de todas las normativas aplicables y todos los requisitos que utiliza la Unión Europea para controlar todo lo que es eficiencia energética, hablamos de la tríada energética, ¿vale? Es un triángulo que utilizan para ver los niveles del consumo y qué se puede hacer para mejorar la eficiencia energética. Todo esto es con el fin de evaluar y de manera numérica poder saber la incidencia de los edificios en el medio ambiente. En la parte de arriba de la pirámide, es decir, en la culme, nos encontramos al consumo, que son las energías no renovables, o sea, lo que consumimos los habitantes y que no podemos volver a generar. En la mitad de la pirámide se encuentra todo lo que es energías renovables, es decir, equipos, sistemas que podemos utilizar, energías pasivas, ¿vale? Y en la base de la pirámide nos encontramos las medidas estáticas, que vienen siendo la eficiencia energética, es decir, las construcciones con aislantes y eficiencias energéticas o igual a edificios autosostenibles, ¿vale? Pues nada, como podemos ver, la teoría es la que he expuesto anteriormente, pero en la práctica lo que tenemos que hacer siempre es irnos hacia lo natural, a la eficiencia, a la optimización de los recursos, a saber que los recursos son muy escasos y que si no los sabemos utilizar, pues son perecederos y nos quedaremos sin ellos. Lo que hace que se caliente cada vez más el planeta, que que el nivel del mar suba, que los cascos polares se desaparezcan y que haya una incidencia radical aún mayor. Por tanto, el resultado será
a largo plazo que no se podrá vivir, necesitaremos más aires acondicionados, por tanto generaremos más efecto invernadero y al final es un bucle del que no vamos a poder salir si no somos conscientes de que necesitamos realizar viviendas eficientes, autosostenibles y utilizar los recursos naturales y fuentes de energías no fósiles y que no dañen al medio ambiente, ¿vale? Porque todo lo que consumimos cada día es algo que no podemos volver a generar, ¿vale? Porque es un elemento que, que es no perecedero, ¿vale? Que es perecedero y que no lo podemos reemplazar, ¿vale? Que no lo podemos fabricar. Entonces espero que todos estos datos nos sirvan para ver de forma eficiente nuestros edificios y saber que si nuestro mobiliario, decirlo, el edificio en el que vivimos, las viviendas en las que vivimos no están en óptimas condiciones y más si ya tenemos el certificado de eficiencia energética tipo E, que seamos conscientes como seres humanos de que nuestra responsabilidad es realizar todas las medidas de adecuación del edificio necesarias para que esté en óptimas condiciones y que podamos tener una eficiencia energética, un ahorro energético que beneficie al medio ambiente, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por toda la atención prestada. Espero volverlos a ver pronto. En la próxima charla hablaremos un poco de todo lo que es las ayudas que la Unión Europea y España tiene para la renovación de mobiliario urbano. Estas ayudas son muy buenas porque, como he dicho anteriormente, es necesario que todas las edificaciones obsoletas, que son bastantes en España, comiencen a implementar acciones de mejoras para incidir lo menos posible en el medio ambiente y para que también ese consumo energético que tenemos fosilizado o de fuentes no respetuosas con el medio ambiente baje, ¿vale? Por tanto, la facturación también bajará. Bueno, muchísimas gracias por escucharme y espero que haya sido de utilidad esta charla. Un saludo, nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós.